Hola, bona nit a totes i a tots. Si vos pareix bé, comencem. Primer que res, vos presentaré a Liliana Córdoba. Va néixer a París l'any 1947. És d'una família intel·lectuals jueus comunistes que van sobreviure al gueto de Vilnius en Lituània. En 1950 la família es va traslladar a l'Argentina. L'any 1969 va viatjar a Israel per emprendre el camí de Sió, seguint les pautes de l'escola jueva sionista. Hi va viure fins a 1983, període durant el qual va conèixer de primera mà la realitat de la Palestina ocupada. Ha treballat com a pedagoga a França durant 30 anys. També ha viscut a Marroc i en diverses ciutats de l'estat espanyol com Màlaga, Madrid o València. És cofundadora de la Internacional Jueva Antisionista IJAN, per les sigles en anglès, creada en 2008, que es defineix com una organització compromesa amb el dret al retorn de les persones refugiades palestines i amb la fi de la colonització israeliana de la Palestina històrica. Donen suport a la plena autodeterminació del poble palestí i al seu dret a resistir l'ocupació. IJAN analitza el sionisme, la influència de l'estat d'Israel al món i els seus plans d'annexió de nous territoris a Cisjordània, tot cercant una possible solució a aquest. I ara, sense més, li dono la paraula. Primer li dono la benvinguda aquí al Club d'Amics de la UNESCO. És un plaer per a nosaltres tenir-te aquí. Ara ella farà la conferència en castellà, ja que el valencià no l'entén. Cuando quieras. Buenas noches. Muy contenta de ver que hay tanto público, por supuesto, y ¿qué me estás? Bueno, y que hable más fuerte. No, ahora le dará un poco más de voz. Y bueno, vamos a tratar un poco de elucidar ciertas cuestiones. Yo voy a hacer una sinopsis de algunas cosas, voy a, digamos, poner tanto las reflexiones que tenemos con la Red Internacional Judía Antisionista y un poco también contarles de mi propia vida, de mi recorrido, y después dejaré bastante tiempo, espero, a preguntas, inquietudes y lo que fuere, y de todos modos estoy ¿Tengo que estar más lejos? No, ponte como sabes. Ah, ¿sí? Sí, que está enchufado. Aló, sí. Tengo que estar más cerca. No, puede ser que esto acércatelo para... Ahí está, ahora. No me tenga que inclinar tanto. Entonces espero que haya preguntas, inquietudes y que pueda contestarlas, y si no puedo contestarlas, irán a buscarlas en otro lado. Pero, y además, bueno, si después que se termine tienen algunas preguntas de las cuales sí puedo contestar, las pueden enviar al compañero y él me las hará llegar y trataré de contestar. Como bien dije, bueno, en la presentación se dijo que de mi familia, sí, unos detalles, que bueno, ellos son los únicos supervivientes del genocidio judío que acaeció en Europa del Este. Mi padre fue digamos, un guerrillero contra el poder nazi, como judío y como comunista. Siempre se identificó de esa manera, que luchaba contra el nazismo, tanto como comunista como judío. Y mi madre fue refugiada en Uzbekistán
porque como Lituania pertenecía a la URSS en ese entonces, tuvo, digamos, la oportunidad, antes que los nazis conquisten Lituania, de poder refugiarse en Uzbekistán. Y siempre me habló con mucho cariño de cómo la población uzbeca recibió a los refugiados judíos. Bueno, pues yo nací mis padres dejaron Lituania y Polonia, porque después de la guerra se vieron en Polonia, pero tuvieron también la posibilidad de ser recibidos por la comunidad judía de Francia después de la guerra, y les dieron también refugio durante unos años. O sea, yo nací en Francia y cuando tenía 3 años nos fuimos a Argentina, donde mi padre trabajó como periodista en lengua yiddish, que es la lengua de los judíos de Europa del Este. Bueno, entonces mi padre después falleció en un accidente de avión, hacer toda la guerra como guerrillero y salir sin un rasguño, porque su trabajo era poner explosivos en las vías férreas de los trenes alemanes. Salió sin un rasguño y bueno, fue a fallecer en un accidente de avión en Argentina. Y pero digamos, en mi casa, a pesar que cuando empecé la escuela primaria, que fui a la escuela primaria a Argentina, iba también a las tardes, en el turno de tarde, entonces el turno de mañana en la escuela argentina, y en el turno tarde era una escuela judía sionista. Y bueno, en mi casa nunca hablaban de Israel, pero me mandaron a esa escuela porque querían que tenga, digamos, en mi patrimonio cultural personal, tenga una cultura judía, aunque mis padres eran absolutamente ateos, se comía jamón en mi casa sin ningún problema, era una manera también para ellos transmitir que los judíos no solo son una religión, que para ellos no lo era, sino una tradición, digamos, familiar, y sobre todo una identidad cultural, y mucho estaba el hecho de la, digamos, identificación de la lucha contra el nazismo. Entonces, pero al mismo tiempo me mandaron a esa escuela judía que sí era sionista. Y ahí consiguieron, no solo a mí, digamos, como se diría de alguna manera, me convencieron que la patria de los judíos es Israel, y que en Argentina estamos de casualidad y es digamos, una estadía temporaria. De alguna manera tengo que señalarlo, que con otros alumnos, no con todos los alumnos les salió bien la educación esa, lo que muchos se quedaron en Argentina, e incluso digamos, fueron militantes de movimientos de izquierda, de movimientos comunistas, incluso de las guerrillas de ese tiempo, estoy hablando de los años 60, 70. Bueno, conmigo les resultó la cosa, pero por suerte no mucho tiempo. Entonces fui, yo misma, mi familia se quedó en Buenos Aires y yo me fui a Israel, o sea, a Palestina ocupada, pero ya yo había llegué en el 69, o sea, 2 años después de la ocupación de Cisjordania y Gaza, eso es importante señalar, y entonces veía esa ocupación que se hacía ya casi a la vista mía y digamos, de todo el mundo, de todo aquel que quería enterarse, y me parecía muy
digamos, una disonancia cognitiva, como se dice, porque de un lado decían que sí, que ellos estaban por la paz y que la ocupación de los territorios Gaza y Cisjordania era una cosa momentánea, solamente para llegar a un acuerdo de paz con los países árabes, pero al mismo tiempo empezaron a colonizar los territorios. Yo estoy hablando ahora de Cisjordania y Gaza, porque que había palestinos dentro de Israel, eso todavía no me había enterado. Ya casi apenas llegué para estudiar en la Universidad Hebrea de Jerusalén, me uní a un grupo que estaba contra la colonización de los territorios ocupados del 67. Y muchos israelíes decían, no se hablaba de la Palestina, digamos, en su totalidad, se hablaba solo de los territorios ocupados en el 67, o sea, Cisjordania y Gaza. Entonces, israelíes que me decían, no, esto no lo van a devolver, esto no está hecho para una transacción, esto está hecho porque es el sueño realmente de los sionistas, sobre todo los de derecha, pero también de los de izquierda de alguna manera, que quieren toda Palestina. Bueno, claro, cuando uno ve que empiezan ya a colonizar, a poner gente en Cisjordania, dice, bueno, parece que lo que me están diciendo tiene algún asidero en la realidad. Y bueno, empecé así a indagar, y también ya en la Universidad Hebrea había un grupo de judíos y palestinos antisionistas, y para mí era una curiosidad eso, claro, ¿qué es eso? Y entonces también empecé a hablar con ellos, los palestinos, los estudiantes palestinos, algunos me invitaron a ir a conocer los poblados de donde venían, y eso fue ya un super shock, porque llego, no a Nazaret, que es una ciudad dentro del territorio israelí, que ya estaba, digamos, modernizada por los ingleses, pero todas las aldeas y los pueblos en torno era realmente el cuarto mundo. Una gran sorpresa para mí, que venía con todo de Argentina, que problemas, digamos, de electricidad, de luz y digamos, de agua corriente casi no había. Tenían que ser pueblos muy, muy pequeños que estén a grandes distancias de las ciudades. Y en eso llego a pueblos habitados por 5.000, 10.000, 15.000 personas, sin agua corriente y sin luz. Y eso ya empezó la cabecita empezó un poquito a trabajar, y dijo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué a estos sí, a estos no? Tel Aviv se está desarrollando, Jerusalén, bueno, cuando yo llegué había un semáforo, pero bueno, pues se desarrolló mucho. ¿Y por qué esa diferencia? Y entonces tuve que, claro, empecé a pensar que cuando me educaron en las escuelas judías, nunca me dijeron que había palestinos de esa cantidad que se quedaron. 20% de la población de Israel son palestinos. Yo hablo de Israel, la pequeña, sin los territorios ocupados. 20% son palestinos. Y bueno, no tenía la más mínima idea. Y bueno, empecé con ellos justamente a indagar sobre la historia, cómo fue en el 47, 48, la Nakba, bueno, todo el proceso, digamos, de colonización y de limpieza étnica que hizo el sionismo con respecto a los palestinos, que del 48, o sea, en el 48 se expulsó a 750.000 palestinos. Yo conocí a los que se quedaron, y los cuales se amontonaron, se destruyeron muchísimas aldeas y pueblos, y los que se quedaron, que eran más o menos 150.000 en el 48, ahora son 2 millones, tuvieron que reagruparse en algunos pueblos, y muchos los destruyeron. Y esos pueblos, digamos, destruidos,
ni siquiera podían entrar a visitarlos, porque el ejército israelí puso alambres de púa para decir que son territorios, digamos, que uno puede entrar solo con un permiso militar. O sea que ni siquiera hay algunos pueblos que sí, que entraron población judía, pero hay otros pueblos que quedaron yermos y digamos, son territorios militares, pero que no se usan como... La cuestión es que los palestinos no regresen. Ese es el objetivo. Entonces hay territorios de los ocupados que sí son usados para, por ejemplo, justamente al lado de Gaza, sí, los que fueron expulsados, se construyeron varios pueblos, varias ciudades pequeñas, y kibutz, y moshav, y todo, bueno, asentamientos agrícolas de los judíos israelíes, pero en muchos lugares eso quedó, digamos, como territorios, como ellos lo llaman, militares. Bueno, uno va cada vez, digamos, metiéndose más y más, leyendo, y sobre todo que está el problema personal de uno que se siente engañado, porque digo, ¿cómo lograron engañarme durante tantos años de decirme que Israel era un país democrático, era un país, digamos, que respetaba los derechos humanos, una perla? Y uno se da cuenta de todo eso, y también, así como corolario, los judíos que venían de países árabes y musulmanes eran tratados completamente diferentes de los judíos que venían de Europa. O sea que digamos... que digamos que el enfoque de discriminación racial era muy pronunciado. Por ejemplo, la gente de más o menos de una cierta edad tenían servicio de limpieza y la llamaban a las mujeres por su origen. Claro, si no eran europeas, entonces la llamaban la yemení, la iraquí, la marroquí, ¿no? Las que venían a hacer la limpieza. Y después, la cosa que más me choqueó fue decir que un trabajo mal hecho era un trabajo árabe. Así era, esto no está mal hecho, esto es un trabajo, como un trabajo árabe. Bueno, yo que venía de una educación argentina, que era en esos entonces muy... que luchaba mucho contra las ideas racistas dentro de Argentina misma, que era antiimperialista, era después de la Revolución Cubana. Entonces es cierto que al mismo tiempo estaba con la educación sionista, pero también tenía la educación de otras partes de la sociedad argentina, y era una educación internacionalista y que iba más bien a, digamos, que la cuestión antiimperialista era importante. Entonces había un shock de todo eso, pero es lo que también me permitió abrirme y a entender la realidad de la que estaba viendo y leyendo. Bueno, hasta que llegó el momento que con mucho dolor, porque a uno le parece que cuando uno ve la verdad es una alegría. La alegría la tuve después, pero el momento que descubrí la verdad no fue una alegría. Fue la verdad un sentimiento, no de culpa, de sufrimiento. ¿Por qué me dejé engañar? Y bueno, pasado eso, justamente empecé a tener la otra parte, que es la de decir, bueno, entonces ahora tengo que hacer algo con todo esto. Y fue el momento en que decidí ser militar en ese grupo muy, muy pequeño, que éramos 100 personas, digamos 80% eran judíos, 20% eran palestinos de Israel. Porque bueno, con los territorios ya era otro problema. Y aprendí mucho,
y también hicimos manifestaciones donde pedíamos sobre todo el derecho al retorno de los palestinos, incluso los ciudadanos de Israel palestinos, que puedan volver a sus pueblos de origen, que como dije antes estaban confiscados o incluso estaban vacíos, por lo menos a los vacíos. Y bueno, entonces nos llevaban, digamos que pasé 2 días o 3 días en cárcel en muchos puntos de Galilea, porque sobre todo en Galilea que están concentrados los palestinos ciudadanos de Israel, y porque hacíamos esas manifestaciones y pedíamos el derecho al retorno de los palestinos a sus lugares de origen, por lo menos esos que están vacíos. Ya empecemos por ahí. Bueno, no dio ningún resultado, y bueno, en un momento determinado decidí que yo no nací ahí, no tengo por qué seguir sufriendo digamos, ser una parte de esta nacionalidad, que no tengo nada contra la gente que se queda, por supuesto, y que hace su lucha y se confronta, pero yo estaba, la verdad, que harta, porque también tenía que trabajar, había estudiado, después pedagogía, o sea, literatura y pedagogía, y tenía que buscar trabajo, y en la sociedad israelí era muy difícil incluso hablar del antirracismo, ya no hablo de anticolonialismo. Era muy difícil, y entonces tenía uno que soportar en el trabajo gente que lo que les parecía justo es hacerle la vida difícil a los palestinos, joderlos, cuanto más, y porque no se merecen, porque seguro que cada uno de ellos lo único que sueña es en echar a todos los judíos al mar. Y cuando yo justamente conocí a los palestinos y que ellos querían evidentemente sus derechos y retornar a los pueblos de origen, pero que los judíos se queden ahí también, sin ningún problema, los acogieron justamente cuando fueron expulsados de Europa, y no veía ninguna razón de no vivir con ellos. Y yo no sentía ese odio hacia todo lo que era palestino, incluso a los judíos que venían de países árabes no los querían mucho porque decían que son un poco árabes. Y bueno, entonces dije, yo me voy, y ahí fue que llegué a Francia, y en Francia también seguí creando grupos que eran grupos antisionistas judíos, y estaba en el movimiento de solidaridad con Palestina de manera, digamos, general, y en 2008 creamos la Red Internacional Judía Antisionista, que su centro es en Estados Unidos, en Berkeley sobre todo, y en San Francisco, y me sentí muy aliviada, porque dije, finalmente, algo que me corresponde exactamente, que se habla realmente del sionismo como un proyecto criminal, un proyecto colonial, un proyecto de apartheid, de limpieza étnica, y que nada justifica que eso, digamos, tenga alguna legitimidad, no digo jurídica, una legitimidad desde el punto de vista de un enfoque internacionalista de la realidad humana. Y entonces, a partir de ese momento, también fui ciudadana de Israel, y también el otro alivio fue el día que pude entregar, me hice ciudadana francesa como nací en Francia, pero mis padres no eran franceses, entonces había que hacer trámites. Bueno, llegué a tener la ciudadanía francesa, y en ese momento entregué mi pasaporte israelí al consulado israelí en París, y fue otro momento de gran alivio. Dije, uff, por fin. Porque ser parte de alguna manera de esa sociedad racista no podía soportarlo. Otra vez, yo no digo la gente que nació ahí o quiere vivir ahí y le parece que puede
confrontar con el sistema todas las bendiciones, pero la gente que también se quiere ir también tiene muchas razones para hacerlo, porque es bastante insufrible estar en un lugar donde desde pequeño te dicen que eres el pueblo elegido por Dios, y eso que el 50% de la sociedad israelí es por lo menos, digamos, no atea, pero digamos es secular, como se dice. Y no importa, Dios dijo que toda la tierra de Israel, incluido, por supuesto, Cisjordania y Gaza, incluido una parte de Siria y una parte de Jordania y el sur del Líbano, todo eso pertenece al pueblo judío, y somos los elegidos, y también el pueblo que más sufrió en toda la historia. Y eso me ponía loca, y me pone loca hasta el día de hoy, porque hay tantos pueblos que han sufrido tanto, ni hablemos de la esclavitud que fue durante 5 siglos, bueno, para no hablar ya del pueblo originario de Abya Yala o Sudamérica, exterminado casi en su totalidad, por lo menos en Argentina y en otros países, no en todos los países, por suerte, pero el proyecto no había un proyecto de exterminio, pero había un proyecto realmente de explotación y opresión. Y bueno, en Australia ni hablemos. Bueno, en fin, hay proyectos simpáticos en muchos lugares del mundo. Y no considero que los judíos sufrieron especialmente, también sufrieron mucho, por supuesto. Pero en Europa, porque los judíos no sufrieron al mundo árabe. A veces no había una situación de convivencia ideal, pero de ahí a proyectos de aniquilación no existieron nunca en el mundo árabe respecto a los judíos. Y entonces era también, o sea, el sionismo, la doctrina sionista es un proyecto eurocentrista, donde realmente los judíos que venían de Europa son los que alimentaron y construyeron toda esa doctrina que está basada exclusivamente en que los que no son judíos no pueden ser otra cosa que antisemitas. Eso también nos inculcaban. No importa, o sea, ni hablemos ya de los árabes y de los indios, o bueno, en fin, pero incluso la Europa que ha dado el Estado de Israel, porque se lo dieron entre el proyecto Balfour y después los votos de 1947, es Europa que accedió a que haya un Estado de Israel para el voto de las Naciones Unidas, que fue encabezado por la Unión Soviética y después por Estados Unidos. O sea, que Israel existe es una creación de Europa, es claro. Entonces, esa manera de ver, digamos, toda la historia judía como una historia trágica, y que por eso tenemos derecho a todo. O sea, podemos asesinar, podemos discriminar, y nadie tiene que decirnos nada, porque somos los que más sufrimos en toda la historia. Hay un libro conocido de un filósofo y politólogo judío estadounidense, que es La industria del holocausto, lo llama. Se escribió ya hace como 25 años, pero ahí relata cómo los judíos en Estados Unidos usan todo el tiempo la cuestión esta del holocausto, más bien llamado, o sea, más correctamente decir genocidio, el genocidio judío siempre como una carta para poder lograr entrar en ciertos círculos. Y cuando no, digamos, tienen algún impedimento, es siempre porque son antisemitas. O sea, no hay nunca otro motivo, digamos. Y la criminalización que hasta el día de hoy tenemos nosotros, los militantes por Palestina, es siempre
una manera de decirnos, bueno, somos antisemitas, este es el primer argumento, y nosotros que somos judíos nos dicen que somos traidores y que todos hacemos, digamos, aplaudimos el proyecto de Hamas. Somos todos terroristas y estamos solamente para, digamos, legitimar el terrorismo y que Israel tiene el derecho a defenderse. Paso ahora a otro tema y después ya dejo al público intervenir si quiere. ¿Por qué Israel sigue hasta el día de hoy siendo tan importante en la geopolítica? ¿Por qué se puede sancionar a Rusia? Que yo no estoy de acuerdo, pero eso es otra cosa, nadie me pregunta. De una manera tan fácil, las naciones, digamos, Europa decide esto, no se comercia con Rusia, no pueden participar en las Olimpiadas, bueno, en fin, toda una serie de sanciones. Pero eso fue casi del día a la noche, que lo decidieron y de repente ajustan un poco las sanciones, después las abren un poco, bueno, en fin. Y a Israel nada, pero nada de nada. Desde hace 2 años y medio que hay un genocidio, que eso ya está casi admitido, digamos, en forma mundial, que hay un genocidio. Y con todo no hay sanciones. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué? Porque justamente el Estado de Israel y, digamos, el sionismo como aparato en forma general en el mundo han logrado ser una parte intrínseca del capitalismo y el imperialismo. O sea, que por ejemplo tenemos que todo lo que es cibernética, informática, Israel es muy importante, no son los únicos, pero aportan mucho tanto en los conocimientos como en la realidad esa de que han usado todos los, digamos, los nuevos descubrimientos o los nuevos artefactos informáticos para lo han experimentado en el terreno, o sea, en Gaza. Y entonces lo venden como probado en el terreno, ¿no? Eso es uno de los, digamos, ejes. Eso es uno de los ejes importantes que hace que Israel sea una parte realmente del mundo, digamos, estadounidense, si queremos, evidentemente Alemania y, bueno, en general el mundo más propenso a todos los descubrimientos tecnológicos y cibernéticos. Es también una parte importante del mundo de las finanzas, porque tienen, digamos, una capacidad de estar en empresas muy importantes, que generalmente son empresas que tienen que ver también con informática, cibernética, con lo militar y la seguridad. O sea, el Mossad es una parte, digamos, de los servicios de inteligencia más importantes de este Estado, aunque no fue el cerebro judío que lo creó, o sea, lo creó físicamente, pero fueron los ingleses durante el tiempo en que estaban gobernando Palestina. Ellos eran los que llevaban los asuntos palestinos durante el mandato británico, que fue de 1922 hasta el 47, y ahí tuvieron una instrucción militar muy importante, lo que después creó el ejército israelí. O sea, que son los británicos los que crearon realmente, si se quiere, los servicios secretos israelíes, que después los desarrollaron. Y parte de las finanzas también muy, digamos, judíos sionistas están muy también insertos en los medios de comunicación, o sea, prensa, televisión, Hollywood, digamos, todo lo que de alguna manera crea
digamos, que crea argumentarios. Y eso es muy importante porque la gente escucha y hay mucha gente intoxicada con esa propaganda. Por ejemplo, el aparato de propaganda israelí los últimos meses incrementó su presupuesto 3 veces, o sea, 3 veces más de lo que tenía hace 6 meses, digamos, porque se dieron cuenta que están perdiendo mucho terreno en la opinión pública, entonces hay que reconquistarla. Y si ustedes están un poco en las redes sociales, ven que cuando gente con opinión es como las nuestras, se expresan, después tienen comentarios y seguro que van a encontrar comentarios de los más asquerosos, sobre todo diciendo, bueno, judío traidor, porque, bueno, insultando, y eso está condicionado, eso está llevado de alguna manera, está organizado. Debe haber alguno que también lo hace de, como se dice, de motus propio, pero la gran mayoría es que eso está organizado. La cuestión que hay un lobby sionista muy importante que está constituido por judíos, pero también por no judíos. La mayoría son no judíos y son en su mayoría protestantes y sobre todo evangélicos, que tienen toda una filosofía del fin de los días, donde tiene una lectura literal completamente de la Biblia, del Antiguo Testamento, donde está escrito que Dios dio Palestina, o sea, la tierra de Israel, como está escrito en la Biblia, al pueblo judío. Y entonces hay que ayudar a que todo el pueblo judío esté en Israel. Y así también se va a realizar la profecía que cuando todo el pueblo de Israel esté en la tierra de Israel, va a venir en la segunda venida de Cristo. Y entonces tenemos todo un lobby que es aquí, por ejemplo, en España, tenemos no solo a Vox y aparte del PP, digamos la parte más inclinada hacia Ayuso, que son completamente sionistas, que no se esconden tampoco, que visitan Israel en medio del genocidio con mucha alegría, y también hay un lobby realmente que trabaja de una manera ardua que se llama ACOM y que nos persiguen, o sea, no tanto físicamente, pero que escriben sobre nosotros. Bueno, nadie lo lee casi, pero, por suerte, pero de alguna manera, incluso con nombres y apellidos, que somos somos traidores, que somos otra vez antisemitas y que solo pensamos en la destrucción de Israel y del pueblo judío, etc. Pero aquí en España es entre los países, digamos, con alguna relevancia internacional, en lo que mejor nos tratan por el momento. Porque si se va a Francia o a Alemania, a Inglaterra, la situación es muchísimo peor. O sea, que gente que va con la kefía en la calle, ya la policía empieza a mirar y por ahí te detienen y te preguntan, qué sé yo, a veces también, ni digo que gente que dice el lema de Palestina del río al mar. Eso ya es antisemitismo crudo y detienen a gente en Londres, por ejemplo, mucha gente está detenida por pavadas como esas. Hay otra gente que está detenida porque hizo acciones un poco más relevantes, que fue entrar a Elbit, que es la compañía israelí más importante sobre todo lo que es armas, creo que tiene sedes en los alrededores de Londres, tiene fábricas ahí. Y la gente entró y bueno, dio, digamos, hizo pintadas, destruyó algunos, no tocaron a nadie, ninguna persona, destruyeron objetos, cuestiones que ayudan, digamos, a la producción de armas. Están ahora detenidos hace muchos meses y están en huelga de hambre, ahora pararon. Bueno, digamos, y en Alemania
Y en Alemania, ni contar, es también una manera, digamos, muy cruda de criminalizar al movimiento de apoyo a Palestina. Bueno, voy a terminar diciendo que ese lobby tiene una manera también muy, como diríamos, así, son listos para captar gente que les traiga información. Generalmente son judíos, pero no solamente. Entonces ven a alguien, por ejemplo, que trabaja en un centro de investigación, sobre todo si es de armas, y de alguna manera, eso porque lo leí de gente que me contó, le dicen, bueno, está bien, seguí trabajando donde estás, pero tenés que contarnos cosas. Y si la persona dice, y no es una persona antisionista, es una persona así que quiere seguir siendo francés y tranquilo, nada, su vida, le dicen, vamos a decir a todo el mundo que eres un traidor al pueblo judío, bueno, cosas así. Y bueno, entonces tienen una red, por eso tan importante, y también con todos los medios cibernéticos que realmente persiguen a la gente, y lo van a hacer cada vez de una manera más intensa, porque el presupuesto, como ya dije, lo triplicaron. Bueno, empiezan a preguntar si tienen ganas. Si alguien quiere preguntar o aportar o decir, yo sí que quería hacerle una pregunta, y es, vista la situación actual, ¿tú crees que hay alguna posibilidad, aunque sea mínima, de alguna solución que sea, por decirlo, justa y posible? Porque claro, ahora en estos momentos ya no nos sale la barbarie que estaban haciendo en Gaza, aunque siguen haciendo, pero claro, han trasladado una parte muy importante de esa barbarie que están haciendo a los territorios de Cisjordania, Jerusalén incluido la Palestina del 48, ¿vale? Por lo tanto la violencia sigue en auge, ¿vale? Aunque ahora no es visible, no se ve tanto, ¿vale? Y por otra parte, estamos viendo el plan de Trump, que ha convocado con sus acólitos, que digo yo, ¿vale? Sin contar en absoluto, no solo con los palestinos, sino ni con la ONU, ni con el resto del mundo, ni con ningún internacional que esté vigilando ese acuerdo de paz, ni nada. Toda la sensación da que lo que pretende al final es hacer lo que se anunció en su momento, ese resort para sacarle, en la excusa de la reconstrucción, hacer un resort para sacarle después rédito económico y tal. ¿Cómo lo ves tú? ¿Que es posible alguna solución? ¿O? Bueno, solución siempre es posible. Eso es la cuestión cuál y si realmente va a ser una solución. Tenemos que ver que para el trumpismo y el sionismo, que se entienden muy bien, la cuestión de tener una Palestina en general vacía es parte de su enfoque básico. La cuestión cómo hacerlo. Entonces hicieron todos los esfuerzos para vaciar Gaza. No les salió muy bien. Es cierto que que es importante ver que el gobierno egipcio en eso fue muy tajante. Aquí no entran palestinos en masa, no hablo de enfermos, o bueno, hay gente que entra a Egipto, pero gente, digamos, con problemas muy especiales. Pero así, masas que Israel ponga en Egipto, el gobierno de Sisi no aceptó de manera tajante. Tampoco en el rey de Jordania. Entonces, bueno, están viendo posibilidades. Somaliland ahora se les ocurrió, porque como tienen ahí una colonia, entonces dijeron, bueno, los mandamos a todos ahí.
está el plan sobre la mesa. Lo que pasa que hay, por suerte, en el mundo también gente que se opone y otros que no se oponen. Hay mucha complicidad. Europa fundamentalmente es muy cómplice, porque si Europa un día decide parar toda la ayuda y todas las relaciones diplomáticas con Israel, el país ese, Israel, no tiene ni 2 semanas. Sé que no es tan difícil, digamos, llegar a sanciones. Hay que solamente decidirse. Que veamos esos en el horizonte, no lo vemos. Por eso justamente es que surgió el 7 de octubre, porque no se veía ninguna perspectiva de avanzar con el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Es el momento en que había como una olla de presión ya que estaba por explotar, y pasa lo del 7 de octubre y hasta el día de hoy, digamos, a pesar de todos los proyectos que hay para erradicar al pueblo palestino, primero de Gaza, después de Cisjordania, después de los palestinos ciudadanos de Israel, el proyecto está ahí y Netanyahu está muy de acuerdo con ese proyecto, y una parte enorme de la sociedad israelí también. O sea, cuando se hacen encuestas se ve que 80% de los judíos israelíes están de acuerdo con el proyecto de la limpieza étnica, no del 47, de hoy en día. Por eso es que la lucha de liberación nacional palestina es tan importante y de alguna manera tiene que estar presente, porque es lo único que de alguna manera hace un poco de freno a proyectos muy criminales, y que son proyectos genocidarios totales. O sea, bueno, la gente dice, están repitiendo los judíos de Israel, están repitiendo el proyecto nazi. Yo no creo que se copien de los nazis. Lo que sí es un proyecto, digamos, directamente fascista, un proyecto completamente fascista, que antes de los nazis también había proyectos de aniquilar pueblos enteros. Y bueno, están con ese proyecto porque de alguna manera les inculcaron que es imposible vivir con otro pueblo, es imposible que los acepten realmente en el Medio Oriente. Todo el mundo es de alguna manera, incluso los que están hoy en día con nosotros, como Orbán y como Trump y como yo que sé quién, todos de alguna manera quieren exterminarnos. Son antisemitas. Entonces, primero, en hebreo hay una frase, está en la Biblia, que dice: el que quiere levantarme la mano, tengo que levantarme antes para matarlo. Entonces, con esa manera de ver, y está cada vez peor. No es que haya una parte del pueblo, digamos, de los israelíes, judíos, que se despierten y digan, bueno, si todo el mundo nos critica, debe pasar algo. No, hay gente que se va, es cierto. Hay gente, en el mundo judío sí que hay gente que se ha despertado mucho, sobre todo juventud judía en Estados Unidos, que realmente salen en las calles masivamente a apoyar los derechos nacionales del pueblo palestino, y el derecho al retorno de los palestinos. Eso es una cosa que evidentemente nos da mucho, de alguna manera nos reconforta en que no todo está perdido, pero el plan de Trump es un plan completamente colonial. No solo que no escuchan ni siquiera a la autoridad palestina, que es un cuerpo completamente cómplice con Netanyahu, ni siquiera ellos los invitan. Entonces, ¿qué es eso? ¿Y cuánto cuesta ser miembro de ese club de elegidos? Yo qué sé cuántos millones.
de dólares, solamente para que te dejen entrar, cuando te dejen entrar al club ese. Entonces, todo es un proyecto completamente, bueno, qué decir, de un histérico. Pero bueno, hay muchos que lo acompañan, incluso Turquía parece que va a ser parte de eso. Ni hablemos de Arabia Saudí. Y entonces el proyecto de plan de Trump es un proyecto neocolonial criminal. Y creo que si vemos, sí, perspectivas, claro que vemos. La perspectiva es que Palestina tiene que ser un estado del río al mar, porque no se puede convivir con el proyecto sionista, no se puede. Se trató Oslo, ¿qué no les dieron a los israelíes? Los palestinos se quedaron con una franjita ahí toda pequeña, el sector A, porque el sector C les dieron. Les dieron derecho a tener municipalidades. En ningún texto de, digamos, de intercambio entre israelíes y palestinos se habló de un Estado palestino con derecho a tener un ejército. O sea, se hablaba siempre de un Estado palestino desmilitarizado. Entonces, cuando hay un Estado que tiene la bomba atómica, al otro no se le puede tener ni siquiera cañones o no sé, o sea, aparte de que la policía puede tener evidentemente sus armas personales, pero no pueden tener un ejército y los otros tienen la bomba atómica. Entonces, ¿cómo se puede? Y siempre tienen todos los proyectos de invadir y de proyectarse y de expandirse. Entonces, nada, nunca hubo un reconocimiento real de las necesidades básicas de lo que es los derechos de una, digamos, de una cierta manera, de una experiencia nacional. No, siempre fue máximo algunos ayuntamientos, pero ni siquiera eso, porque cada vez hay más colonos que entran, más colonos que ocupan tierras, y entonces mismo los pequeños ayuntamientos que les dejaban, también eso se está carcomiendo. Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera mirar a una posibilidad de dos estados? Eso murió completamente. Entonces tiene que ser, lo que queda es ser un estado donde todos los ciudadanos tengan derechos iguales y en practicar su religión, evidentemente, practicar su lengua, sus costumbres, evidentemente, pero todos serían ciudadanos palestinos, y el sionismo tiene realmente que pasar al recuerdo histórico y a los historiadores, a los investigadores de la historia, porque no hay ningún futuro posible de convivencia con un Estado sionista. Sin embargo, cuando se habló de el sionismo de la Carta de Belfort que hizo, él en la carta que yo he leído, o igual estoy equivocado, él hablaba de un Estado sionista judío, pero hablaba de respetar a los árabes, su lengua, su cultura y como personas sus tradiciones y todo. ¿O estoy equivocado o era en la carta venía así la declaración de Begin? Después de Begin mucho agua corrió bajo el puente y la ideología... Llévale un poquet de veu. Ahí, el primer. El primer. Si sabes que la pague ja no... No, però és que vol parlar. Ja, però ara quan parla que no no s'ha pagat. està ara parlant ella. Bueno, que primero Begin en algunos momentos tuvo, digamos, un enfoque humanista con respecto a los palestinos, pero nunca habló de sus derechos nacionales. Y lo que los palestinos piden no son limosnas, piden tener sus derechos nacionales.
Y eso ya es un punto que no podemos escaparnos de eso. Pero aparte, digamos, en la derecha sionista, el Likud, el Herut, que es el partido primero que se constituyó después en el Likud, también hay ciertos enfoques diferentes. Digamos que la gran mayoría son expansionistas, o sea, que quieren todo. Pero hay una parte que también piensa que no sé qué, porque en el mundo no se van a aceptar que haya otra Nakba, o sea, que haya una liquidación total de toda la población palestina. Hay que aceptar entonces los palestinos, pero en situación de sumisión, ningún derecho nacional, y de alguna manera algunos derechos sociales como máximo. Eso es lo que hay. Sí. Yo lo que quería decir es que esto no viene de ahora, que viene de ya muchos años, porque a nivel internacional, está claro. Bueno, llévame un poquet més de veu. Si no te m'arribi més que de renúncia. Així. Que está claro que desde un principio a nivel internacional esa gente que está por encima y que son los que tienen el dinero y los que son los que entre el Mossad y la CIA han corrompido todo un montón de gente y han cambiado gobiernos a buenas o a malas. Yo recuerdo que desde que el primer presidente socialista o de izquierdas que hubo en Chile duró muy poco y se lo cargó la CIA. Y después todos los gobiernos que han ido están intentándolo ahora y se ve una lucecita que a lo mejor aún podemos salir. El Lula lo metieron en la cárcel porque lo mismo que pasa aquí en España, que la gente del régimen pues ha puesto unos jueces que hacen lo que les da la gana y entonces estamos todos con las manos atadas. Y de ahí viene todo, porque aquí siempre ha habido, en casi todos los pueblos siempre ha habido una lucecita que hemos estado haciendo manifestaciones siempre en la Plaza de España, cuando no por el 07, por el Sáhara, por todo. Entonces llega un momento que yo creo que esto, si no la gente no espabila un poco, sobre todo en América, porque en América la gente toda no está loca como Famoso, tiene tanta mala uva. Y entonces hoy dicen que había una manifestación y yo creo que ahora estamos aún en el punto del miedo. En el punto del miedo porque, ¿qué va a pasar? Europa no movía un dedo porque tiene miedo. Aceptaron en principio todo lo que decía Trump. ¿Y qué pasa? Que el único que sacó poco pecho fue Pedro Sánchez. Y dijeron, bueno, hay que tener valor porque el punto del miedo, salir sacando la patita, veremos qué nos pasa. Pero en la medida que haya gente que sí, que vaya adelante, yo pienso que cuando más seamos, más se podrá hacer. Y ahora está en el punto del miedo porque Francia y España, que no querían entrar en lo que han declarado terroristas al ejército ese de Israel y Hezbollah y todos los han declarado terroristas, pues ahí ha fallado un poco la presión que se está haciendo desde Europa. Y yo creo que en América hay gente que sí que está trabajando porque esto se termine. Es muy difícil, porque cuando un país no tiene justicia, o la justicia que tiene, todos son bulos, y esta gente de arriba resulta que tiene en las manos todo el internet y todo lo que, pues es muy difícil salir. Pero que, por ejemplo, a un actor, en cuanto un actor sale, pues Susan Sarandon ya terminó de ser la buena de América. En España, Bardem se ha quedado sin trabajo. Y dices, bueno,
hay miedo, pero no vale la pena arriesgarse que no vivir de esta manera, porque así es una angustia vivir. Por ahí iba yo, a ver qué tú piensas de todo eso. Hola, buenas noches. Antes has mencionado a la autoridad palestina, la complicidad de la autoridad palestina. ¿Podrías explicar un poco más de esto? Y sobre todo, ¿hay más fuerzas de resistencia en Palestina? Me gustaría saber si tienes la información de en qué situación están todas esas fuerzas y además... sabemos que el imperialismo ha pedido que jamás se desarme, pero ¿qué más queda? ¿No? Sabemos cuál es la situación del pueblo, que es desesperada, pero ¿y la resistencia en qué situación está? Gracias. ¿Nadie? Bueno, no tengo nada que añadir a lo que mencionaste, que el imperialismo es lo que está tratando de sojuzgar a todos los pueblos, o sea, el imperialismo de Trump sobre todo. El otro tampoco era mucho mejor, pero este va con todo y lo que quiere es realmente, como él dice, que América, como ellos lo llaman, o sea, Estados Unidos, sea el que gobierne, haga y deshaga en todo el mundo. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Claro, unirnos y siempre pensar de manera internacionalista. Estamos muy lejos de eso, pero yo creo que justamente lo que está pasando en Estados Unidos, en estas ciudades donde el ICE que entra y que hace barbaridades, está de alguna manera sensibilizando a gente, digamos, de la calle, a gente normal, no a las élites, para salir y defenderse. ¿Dónde ese movimiento, dónde nos va a llevar? No sé, pero está existiendo y eso es muy importante. Quiere decir que todavía no somos rebaño. Y cuando, digamos, haya una conducción un poco más, que tenga las cosas más claras, seguro que se va a llegar a cosas más importantes. Por el momento estamos más bien analizándolos y como resistencia, hablo del nivel mundial, no la resistencia palestina, está, digamos, bastante floja a su nivel internacionalista, que tendría que estar muchísimo más fuerte si tenemos en cuenta los planes del imperialismo en forma, digamos, general y particularmente el trumpismo. Y hablando sobre lo que mencionó el compañero, bueno, la autoridad palestina se creó gracias al pacto que hubo entre la Organización de Liberación por la Palestina, que es la OLP, y el gobierno israelí. Claro, los acuerdos de Oslo, que se llamaron así esos acuerdos, no dieron más de municipalidades, digamos, ayuntamientos como máximo, no se cumplieron para nada, y la autoridad palestina, como no es muy popular, su único anclaje que tiene es que es ese poder, que son los que pueden hablar con el gobierno de Israel cuando quieren. Claro, al mismo tiempo pueden hablar con el gobierno de Israel, pero cuando tienen que pasar por los checkpoints, cualquier soldado raso puede pararlos porque tiene que ir a, qué sé yo, a tomarse un café. Le diga a Abu Mazen, que es el presidente, decirle, bueno, espere, porque tengo que hacer algunas cositas, esperen el calor. Así que eso es lo que pasa, y ellos, como es el único poder que les queda, y las embajadas en el mundo, que son todas designadas por la OLP,
son los únicos dos poderes que tienen y lo quieren conservar por, digamos, por puro egoísmo, finalmente. Y bueno, entonces cuando digamos, el ejército israelí les pide a algunos militantes, van y los entregan. Y a veces incluso los torturan en sus propias cárceles, para que, a pedido, digamos, de los israelíes, o porque sienten que están amenazando su autoridad, que son generalmente jóvenes que tienen ansias de liberar Palestina y no de hacer pactos con el enemigo. Entonces, pero eso pasó en muchas, o sea, no, tampoco tenemos que mirarlo y diabolizar, digamos, la autoridad palestina, porque son, la verdad, están haciendo un trabajo muy sucio, pero en muchas luchas de liberación nacional, incluso en la ANC, que fue el Movimiento de Liberación Nacional Sudafricano, había muchos cómplices con el poder, incluso cuando en Argelia nació el FLN contra Francia para liberarse, había una cantidad impresionante de gente que ayudaba a Francia porque quería tener buenos salarios y bueno, en fin, corruptos y gente débil hay en todos los lugares. Y bueno, lamentablemente es así. Ahora el pueblo palestino tiene muchas expresiones políticas. Tenés, aparte del Fatah, ¿no? Es un movimiento el más importante, puede ser de la escena palestina. Está Hamas, está el Frente de Liberación Nacional de índole marxista, está el Frente Democrático, que es, digamos, también de alguna manera que tiene un proyecto no solo de liberación nacional, también de liberación social, y que estaba muy unido en su tiempo en la Unión Soviética. Y después hay otros, hay la iniciativa, bueno, hay otros. Hay bastantes movimientos políticos. El problema que antes, cuando estaba Arafat, él reunía, también había facciones y fracciones, pero él reunía a todo el mundo porque tenía un gran poder de convocación y conducción. Pero hoy en día no estamos en esa, digamos, en esa tesitura, sino que no hay, por ejemplo, dicen que si Marwan Barghouti, por eso es que lo torturan o le joden la vida, que está en las prisiones israelíes ya hace 30 años, dicen que si un día encuentra la libertad, él puede ser el factor que una a las diferentes fracciones y facciones palestinas, pero bueno, eso no es para mañana. Así que sí, podemos decir que en Gaza las diferentes milicias golpean juntas y tienen digamos, tienen varios procesos de unificación y de coordinación. Pero en forma general está muy esporádica, digamos, pero sigue la resistencia, tanto en Gaza como en Cisjordania, como en el Líbano, como en Yemen. No se puede decir, está realmente en una situación muy difícil, porque lo que esperan el núcleo de gente que finalmente acompaña a Israel en su enfoque es que todos los grupos guerrilleros se desarmen. Es siempre una condición, ¿no? Entonces, otra vez, ellos tienen todas las armas del mundo, tienen la bomba atómica, pero en lugar de hacer una proposición que puede ser por ahí que lleve al desarme también, ¿por qué no? Pero es que no quieren el desarme y nada en cambio. Entonces la situación está difícil, pero sigue, no estamos derrotados, digo, como una persona que apoya el Movimiento de Liberación Nacional Palestino, no estamos derrotados. Hola. Una pregunta rápida. ¿Crees que puede estar financiando Israel movimientos nazifascistas en Europa y en el mundo? Perdón, no entendí el principio. Sí, creo que...
si Israel está financiando a los movimientos nazifascistas, tanto en Europa como bueno, a nivel mundial. sí, entiendo. Yo creo que no, pero no porque no quiere, sino que tienen recursos de otros lugares, no los necesitan. Que les pueden ayudar, por ejemplo, con cibernética, con informática, absolutamente, pero no necesitan realmente. Tenés a los a una parte, bueno, de una parte incluso de los republicanos son completamente nazis en Estados Unidos y tienen mucho dinero y no necesitan del dinero israelí. Así que tienen un interés. Si tuvieran, digamos, si fueran una potencia mundial, efectivamente parece casi como casi una cosa que no tiene, digamos, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Que cuando dice que justamente los judíos van a apoyar a los nazifascistas en el mundo, pero son judíos israelíes sionistas. Y claro que les conviene, porque son los únicos que van a quedar amigos de ellos. Es que no hay otros. ¿Por qué lo apoyan tanto Orbán, al nazi húngaro? Porque saben que con él pueden contar todo el tiempo, con Vox pueden contar todo el tiempo. Los otros no se sabe, incluso la derecha, digamos, tipo PP y eso tampoco se sabe si siempre van a ser amigos. Pero, ¿por qué? Porque todo eso se basa en la idea más, digamos, que une a todos los fascistas europeos, que es la cuestión del dominio de la raza blanca. Y Israel lo está cumpliendo, porque justamente son los que están, digamos, confrontando con los países del sur, sobre todo los países árabes del Medio Oriente y con Irán. Entonces están cumpliendo, digamos, parte de las misiones que tiene el supremacismo blanco. Así que trabajan juntos, pero no lo financian. O si lo financian, bueno, por ahí, pero en fin, no es lo determinante. Vale. ¿Alguien más se anima a decir algo? Yo estoy completamente de acuerdo. Buenas noches. Mira, quería preguntar qué acciones desde la Internacional Antisionista estáis realizando y luego cómo podemos apoyar siempre, porque, no sé, hacemos concentraciones, el boicot específico de no comprar productos de Israel, pero ¿cómo más cree usted que podríamos apoyar? Bueno, justamente ayer que hablé en Elche, dije que hay una cuestión que sí se podría hacer concreta, pero eso depende mucho de los sindicatos, que realmente no ni dejar que barcos, ni estibadores y pilotos que llevan productos hacia Israel o de Israel, sobre todo si son cuestiones militares, pero también si son otros productos. Si se quiere realmente aislar a Israel, es realmente parar todo comercio. Y eso se termina, que aunque Estados Unidos ayude, no hay fin. Entonces, si no entra, digamos, dinero y no se puede comerciar, eso lo entienden muy bien, por eso quieren joder a Rusia, quieren joder a Irán y todo eso, porque saben que el comercio es una parte vital de la salud, digamos, de la población. Entonces, eso es lo más concreto que se puede hacer, pero cuando sabemos, y lamento si hay compañeros acá de comisiones, pero que sabemos que en comisiones, bueno, y lo que por supuesto, en las convenciones internacionales que hacen, todavía participa el partido de izquierdas israelí,
y no le piden cuentas, o sea, no le piden como, digamos, de alguna manera que rinda cuentas de ser parte del establishment israelí, entonces, bueno, es difícil. Yo no veo cómo por el momento, pero siempre hay que tener confianza. En Italia, por lo menos, los estibadores han hecho bastantes huelgas y, bueno, hicieron un tiempo, después vuelven, pero de alguna manera sí, fue bastantes, digamos, de los últimos 2 meses, que los estibadores italianos no cargaron barcos que iban a Israel y no descargaron barcos que venían de Israel. Bueno, eso es una cosa, porque el boicot, perfecto, yo siempre estuve de acuerdo con el boicot, no hay ningún problema desde el punto de vista militante, que es un cierto castigo, pero es que se llega tan mínimo. Está bien, el Carrefour, por ejemplo, en Francia perdió bastante de sus ingresos, o otras marcas de supermercados, pero bueno, digamos que no, es sobre todo ese boicot es importante también para que la gente sienta que está participando y que también hace un cierto daño, pero es muy poco. Eso tiene que ser realmente parar el comercio con Israel, de Israel y hacia Israel. Eso es la única cosa. Si podemos en masa ir a los sindicatos y convencerlos, y sobre todo los sindicatos europeos, yo creo que eso cambiaría realmente la situación. ¿Alguien más? Bueno, pues si no tenemos nada más que aportar, lo dejamos aquí, ¿vale? No sin antes darle las gracias a Liliana por haberse desplazado hasta aquí, que no es fácil, ya que ella vive en un pueblo cerca de Madrid y el desplazamiento no es fácil. Una pregunta. Perdón. Sí. ¿Por qué crees que el mundo árabe desde aquí parece que no apoya al pueblo palestino? Bueno, depende qué mundo árabe. Tenemos en Yemen, por ejemplo, que es el país más pobre del mundo árabe, que está todo el tiempo reaccionando contra el comercio hacia Israel en el Mar Rojo, y pagan bastante caro. Después estaba una parte importante del pueblo libanés con el Hezbollah, que también lucharon mucho y hicieron mucho daño al ejército israelí. Pero ahora, como lo están ocupando, Israel está casi hasta la mitad del Líbano, más o menos, es mucho más difícil. Siria antes también era un bastión que por lo menos dejaba entrar armas que venían justamente de Irán, que no es árabe, pero es musulmán, que los movimientos de liberación nacional palestino se alimentaban de armas que llegaban a través de Siria y Jordania hacia, sobre todo Cisjordania, que venían de Irán. Bueno, ahora también Irán está con problemas, pero ahora se fabrican las armas en Gaza mismo. Y bueno, entonces, pero tenemos, claro, países, los peores son los Emiratos. Los Emiratos viven ahí, no hay ciudadanos casi, hay una capa ahí de emiratíes que viven no sé qué, y todo el resto son domésticos de esos ricos, y lo único que les importa es hacer negocios. Y realmente pueden vender a su madre, como se dice, sin problemas. Entonces ellos están en una colisión completa con el gobierno israelí. Marruecos también, a pesar que el pueblo marroquí sigue haciendo muchas manifestaciones en pro de los palestinos de una manera muy contundente, pero eso es un poco la hipocresía del rey, que por un lado le deja, porque si uno hace manifestaciones contra el rey, al día siguiente no puede contarlo, pero por Palestina dejan. Podés salir incluso todos los días y decir todo lo que quieras.
pero siguen pactando y haciendo cosas, y el ejército israelí está entrenando ahora al ejército marroquí, ni más ni menos. Pero el pueblo, y con Egipto también está el pueblo muy pro-palestino, pero el gobierno lo que piensa es en engordarse la billetera. Entonces, bueno, ahí estamos. Pero eso también puede cambiar, ¿eh? El pueblo también un día puede decir, bueno, basta, estamos hartos de estos aves de rapiña. Pero también depende de la información que nos llega o que llega, porque parece que se ha diluido con esa pseudopaz que se ha firmado, parece que todo está tranquilo, ¿no? Está tranquilísimo. Sí, de repente ya no hay noticias de Palestina, ya no pasa nada. Bueno, pero se ve de todo. Yo veo la televisión aquí, ven lo que pasa que está todo destruido, que la gente cuando llueve un poco no tiene ya dónde cobijarse, eso se ve, se sigue viendo. Sí, pero parece que la gente de repente se ha calmado, ya no hay esas multimanifestaciones, necesitamos muertos y muchos muertos para que la gente salga a la calle. Pero también la gente se puede entender de una manera que la gente se cansa un poco, entonces se consuela diciendo sí, hay un proyecto, ya no es tan grave, pero nosotros seguimos, pero en otros países, sobre Francia, que hay mucha más represión que aquí hacia los militantes, mucho más. En Alemania, en el Reino Unido hay mucho más represión, justamente es lo que alimenta que la gente, y en Estados Unidos, que la gente sale en manera todavía masiva contra la política de sus diversos estados. Yo quería hacer una aportación, no sé si... Vamos a ver, militarmente es imposible por parte ni de Europa ni de nadie acabar con esa situación militarmente, me refiero, y además que tampoco es lo deseable. Pacíficamente India, Gandhi y el movimiento aquel triunfó o se tiró adelante, pero había una condición básica, era que los ingleses tampoco tenían ya demasiada de estar allí y no les importó demasiado dejar aquello, ¿no? Pero bueno, vale, pacíficamente, ¿no? Yo la única historia que veo, después de que me has contado, tan bien contado, el gran poder, que no es el Mossad ni es Israel, sino que es la mentalidad y es globalmente, desde medios de comunicación, desde medios financieros, desde medios de todo tipo, que controla Israel directamente o bien sus aliados, de alguna manera, si no va a ser muy complicado, no ya que se cree un Estado, sino que realmente puedan vivir pacíficamente y vivir como personas normales, con agua corriente, con luz, con los chiquillos en la calle. Va a ser muy complicado, veo yo, pero en muchos años, Y bueno, yo no creo que se llegue a la gran barbaridad del Trump, porque al Trump le quedarán 2 o 3 años también, pero claro, eso tampoco se puede decir. Voy a lo que iba. El movimiento interno en Israel de la población israelí no sionista, que eso ya lo tenemos claro, sino los otros personas que son israelíes y que han estado manifestándose dentro de Israel y que lo hemos visto aquí en algunas veces en la televisión, como esas grandes manifestaciones, siempre reclamaban la vuelta de los prisioneros. Ellos reclamaban la vuelta de los prisioneros. Pero si ese movimiento en Israel no se hace grande, si no cambian esa mentalidad interna, por mucho que las manifestaciones de Londres, o de Madrid, o de Barcelona, o del otro, físicamente y realmente no les hacen mucho nada más que cosquillitas a lo que es el bloque duro sionista que domina Israel y que no va a permitir de ninguna manera que vaya a cambiar la cosa, a no ser que siga avanzando y que lleguen a la exterminación absoluta o esclavizar a todos los que tienen por allí alrededor. Y no solamente a los palestinos, sino a los libaneses o a los iraníes o a todos los que hayan por allí, ¿no? Si no es un movimiento interno de la sociedad, aquí por ejemplo, por ponerte un ejemplo, y yo supongo que tú lo conoces, ¿no? La democracia aquí, sí, se llegó después de una dictadura
pero hubo también un intento de mantener esa dictadura. De alguna manera se consiguió también desde arriba y ayudando desde abajo esa concatenación de esfuerzos, ¿no?, que pudiese llegar a algo. Yo pienso que si no es un movimiento interno rápido, grande y fuerte de la población israelí en contra de su gobierno y de esos grupos sionistas, que se diesen cuenta esos grupos sionistas de que hay que cambiar la metodología de actuación, yo lo veo muy complicado. Bueno, la sociedad judía israelí en un 80% está de acuerdo con lo que pasa. Eso primero. La gente, eso por encuestas completamente, digamos, de institutos que hacen encuestas. Después, gente que realmente se oponga al sistema, no una cosita así, cosita así, no al sistema sionista, el sistema de colonización, de apartheid, de segregación, son 0,1%. Y al contrario, hay gente que era, digamos, un poco más pasiva y que hoy en día la vemos, digamos, yendo como turistas en el mundo y siendo muy agresivos y con un odio, digamos, a todo lo que es crítica hacia Israel, que ya no es una cuestión que molesta, es directamente odio contra todo aquel que lo ve en sus paseos, que expresa la mínima crítica hacia ese Estado. O sea, la cosa está peor, y cada vez peor, pero al mismo tiempo hay judíos israelíes que abandonan y que no quieren volver. Todavía no son muchos, pero hay bastantes, porque es realmente para una persona sana, por lo menos democráticamente, es insufrible vivir ahí. Entonces podemos tener el modelo, por ejemplo, de Argelia, que el FLN, o sea, los argelinos, en su lucha de liberación nacional, pidieron a los franceses que se queden, los que vivían ahí, no que vengan nuevos, pero los franceses que vivían ahí les pidieron que se queden sin ningún privilegio, tener los mismos derechos que los argelinos musulmanes. La gran mayoría se fue. Y eso puede pasar también en Palestina, que la gente vea que puede haber una posibilidad de tener una Palestina democrática y laica y que no quieren aguantar eso y que se vayan. Los colonos tienen derecho a irse, tienen derecho a quedarse también, pero en condiciones de igualdad. Entonces, nosotros hoy en día no podemos ver exactamente para dónde eso va a ir, pero lo único que tenemos una cierta certeza es que una comunidad que está tan lejos de todo el resto de las comunidades digamos, de su entorno, no puede aguantar mucho tiempo, y que es una comunidad tan agresiva, porque no agreden solamente a los palestinos, como bien nombraste, a Líbano, en el sur, a Siria, Irak, Yemen, bueno, donde pueden agreden. Y bueno, eso de alguna manera genera odio. No se puede ver eso hoy en día, se verá. Y un engendro así, que queda como, digamos, una mancha, y que no, porque si se hubieran aceptado la cultura del Medio Oriente, eso ya hubiera sido otra cosa, pero no, quieren solamente vivir ahí de manera con el supremacismo que los otorga el hecho de que son, digamos, la élite es europea y que están apoyados por Estados Unidos y Europa. No quieren, o sea, desprecian, odian al mundo de entorno, los desprecian. Y bueno, eso yo creo que de alguna manera, digamos, en el devenir de la historia, no puede durar mucho tiempo. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? A ver, a mí me gustaría decir dos cosas de las que habéis dicho. Habéis dicho que las movilizaciones, sí, es verdad que han bajado, pero no han desaparecido. Este fin de semana en España han habido más de 35 movilizaciones en todo el territorio español. Y después, enlazando esto, también una cosa que se ha dicho,
que Pedro Sánchez es el único que ha metido la patita, tengo que recordar que estas movilizaciones siguen reclamando el no al tránsito de armas en los puertos y los aeropuertos españoles. Quiere decir que sí que es verdad que el gobierno español aprobó un decreto ley donde se prohibía el tránsito de armas, pero en una cláusula que si hay necesidad por la economía o por lo que sea, eso se pondera. Y han seguido entrando material para armamento en la excusa de que si no el Airbus no se podía seguir fabricando en España. Es decir, cuando sale una noticia tenemos que decir las dos partes, porque si no nos quedamos en una parte que nos confunde. Ahora también han prohibido que entren barcos al puerto de Almería. Sí, pero siguen entrando. O sea, a mí, de palabras... Sí, si está, pero una persona sola es... Bueno, el primer fallo es que cuando hablamos de Pedro Sánchez, de las cosas positivas que hace, no hablamos de un gobierno español que hay, ¿vale? Esa es la primera. O sea, contando que haga algo, no lo hace Pedro Sánchez, lo hace el gobierno español. Sí. ¿Vale? Eso por una parte, pero yo me baso a que si han habido 35 manifestaciones este fin de semana en todo el territorio español, es precisamente para decir que se paralicen el tránsito en los puertos y aeropuertos de España de armas. Luego se siguen... Los demás países también lo han dicho. Pero que los demás países también hacen manifestaciones, pero bueno, lo han pedido, pero la gente, en España se ha aprobado un decreto... Los políticos no responden. Vale, y ya estamos metiendo aquí el signo político de cada uno. No, a ver, ha habido un decreto ley aprobado... Ha habido un decreto ley aprobado por el gobierno español donde se prohibía el tránsito de armas, ¿sí o no? ¿Se siguen transportando armas en el territorio español en los aeropuertos y los... aeropuertos y puertos? Sí. Luego, tenemos que seguir manifestándonos hasta que ese decreto ley se cumpla. Que no vale la pena rendirse, Bueno, si no tenéis nada más que decir, repito, damos las gracias a Liliana por haberse desplazado aquí.